Amor de Jesucristo, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y nuestro deseo es que Dios pueda bendecirle más y más abundantemente, grandemente cada día. Enviamos un saludo también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes, allá a la distancia, gente preciosa que también dispone su corazón para disfrutar de la gloria del Señor y muy seguro de que Dios tiene una bendición especial para todos. Hemos tenido hoy un tiempo muy hermoso, muy precioso, tiempo de oración, de clamor, de ruego, de súplica. También hemos tenido nuestro tiempo de doctrina, tiempo de alabanza, de adoración. Y mientras estamos en todo esto, amado, pues Dios nos ministra y ya cada corazón está receptivo para todo lo que Dios en su grande misericordia nos quiera dar. Amén. Bienvenidos todos y sigamos disfrutando de la gloria del Señor. Amén, amado. Voy a rogarles todo el mayor cuidado, toda su mayor disposición. Aprendamos. Nos han dado todas las personas que presidieron aquí, nos han dado consejos muy valiosos, muy preciosos. Desde el momento en que disponemos el corazón al Señor y llegamos aquí, todas las personas que pasan por este altar nos imparten consejos muy valiosos y que si los ponemos por obra, pues va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, amados, así con ese gozo, con esa libertad, con toda esa disposición, entonces continuamos. Ya tenemos allí el lema de responsabilidad, que es el tema que nos han trazado a todos nosotros, y ahí continuamos. Si un padre o una madre de familia deja a sus nenes allí, puede estar tranquilo. Allí están en buenas manos, un personal altamente calificado, encargado de ellos, para que todos estemos allí y de esa manera pues no haya mucha, o mejor no haya ninguna interrupción, sino que todos sigamos disfrutando de la gloria de Dios. Muy bien, amados. Últimamente usted puede notar que se da una situación, y es que ya el tiempo para el estudio de la palabra se va extremadamente rápido. Hoy, por ejemplo, llegamos desde muy temprano al templo, estuvimos orando, luego entramos en el tiempo de doctrina, luego pues aquí estuvimos el tiempo devocional y queda un espacio muy corto ya en este segmento. Por eso lo vamos a aprovechar bien aprovechado al máximo. Ya nos queda un corto espacio de tiempo. Voy a tratar de redimirlo al máximo y por eso pues le pido toda su mayor colaboración. Amén. Ahí tenemos la palabra lista para ubicarnos en el punto exacto. Y estuvimos iniciando un tema muy aplicable, muy directo al pueblo del Señor. Amén, amado. Tomamos allí una base en la palabra que lo hicimos, tomamos un corto resumen y continuamos. Me agrada que todo el que venga aquí aprenda, me agrada, es mi mayor deleite que todo el que venga aquí aprenda. No hay otro interés, no hay otro objetivo, sino que usted y yo aprendamos de Dios. Y estuvimos iniciando este tema hermoso, que la generación venidera conozca a Dios. Ah, qué tema tan impactante, amado. Que la generación venidera conozca a Dios. Qué trascendente, qué tema tan interesante para la iglesia de Cristo. Tomamos una base en la palabra, amado, allí en el Salmo capítulo 78. No voy a leer allí este segmento que ya lo hicimos en la ocasión anterior. Gracias, hermano Fabián, muy amable. En el Salmo 78, gloria a Cristo, en el versículo 6, 7, ¿verdad? Lo tenemos, Salmo 78. Toda esta meditación de la palabra, toda esta reflexión, la hacemos honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Dice allí en una inspiración hermosa: para que lo sepa la generación venidera, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Para qué?
Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Qué hermosa la palabra. Siempre le hago una nota, amado, para mí el estudiar la palabra es un deleite. Le doy gracias a Dios porque dentro de todas las experiencias paso horas y horas en comunión con Dios, en oración y también en meditación de la palabra. Y eso es lo que le transmito. Cuando alguna persona se ubica aquí en este lugar, le escucho con todo gozo, porque para mí la palabra es un deleite. Y es lo que siempre he tratado de sembrarle en su corazón, que haga de cada momento de estudio bíblico una experiencia hermosa, apasionante, que edifique su vida, que traiga gozo, que no sea una camisa de fuerza, que sea un deleite. ¿Cuánto se necesita hoy en los propósitos de Dios que se levanten hombres y mujeres, personas jóvenes, para seguir llevando el consejo de la palabra? Entonces esa generación venidera conozca de Dios. Les dije, amado, a manera de repaso, y continuamos, Dios tiene un propósito muy grande, y es que cada día su grandeza, su poder, sus maravillas sean conocidos de generación en generación. Dios, nuestro Padre eterno, el Dios creador de todo lo que existe, aleluya, vive Jesucristo. El Dios por quien todo existe tiene una meta. Dios tiene un objetivo muy claro, muy exacto, y es sus maravillas, su excelencia, su grandeza se transmita de generación en generación. Amén. Les hice una pequeña nota y vuelvo a traer la mención. Y piense por ejemplo este grupo de niños, si Cristo se demora unos días más, piense por ejemplo en esta generación que se está levantando. ¿Será que esos pequeños que tenemos allí en los brazos, esos nenes, si en 5, en 10 años, en 15 años, cómo los vamos a ver nosotros? ¿Será que caminarán firme en los caminos del Señor? ¿Será que esa generación que se está levantando va a mantener estos principios santos, puros y eternos que conducen a la gloria celestial? ¿Será que sí? En medio de un mundo de tanta descomposición, ¿cómo vemos nosotros aquellas cosas? Pues bien, aleluya, vive Jesucristo, vive Jesucristo para siempre. Qué bueno es el Señor. Maravillosa la gloria de Dios, ¿verdad? Alabado el Rey del universo. Qué hermosa la excelencia de nuestro Padre celestial. Aleluya. Qué bueno Dios. Entonces, ¿cómo va a estar esa generación? ¿Estarán buscando a Dios? ¿Estarán orando? ¿Se estará predicando la palabra en muchos lugares como lo estamos haciendo? Entonces Dios dice, esta generación debe transmitir esa verdad para que pongan en Dios la confianza. Que nuestros jóvenes, o mejor, esos pequeños que se están levantando, no vayan a ser trastornados por conceptos contrarios a la gloria de Dios, por la mal llamada teoría de la evolución, que no vayan a ser afectados por la ideología de género, que tal vez en un futuro sea para ellos tan normal el pecado. No, que tengan en Dios su confianza, aleluya, y que no se olviden de las obras de Dios, que lamentablemente es el fenómeno por el cual una buena parte de la humanidad, y aún en ámbitos cristianos, la gente es afectada, se olvidan de Dios. No me explico cómo una persona que recibe bendición de Dios se olvida tan fácilmente. El joven a quien con mucho sacrificio sus padres mandan a la universidad, ya viene trastornado por la teoría de la evolución.
¿verdad? No, eso de oración, eso de consagración, no, olvídese de eso. No, amado, que nunca le vaya a ocurrir a usted eso. Vaya a donde vaya, siempre tenga el conocimiento de Dios en su vida. Pero es tan importante, amado, que transmitamos aquella verdad. Mirábamos en el caso de Josué, cuando usted vaya al libro de Jueces, dijimos, con base en la palabra, que mientras Josué vivió, la gente conocía de Dios, pero que luego se levantó otra generación. Lo tiene allí, ¿verdad? Jueces capítulo 2, bueno, ya esto lo mencioné, lo volvemos a leer brevemente y continuemos, avancemos. Allí en Jueces capítulo 2, va mirando en la palabra, va mirando en el texto sagrado. Tenemos también las ayudas en pantalla, allí tenemos el texto, vamos mirando, es la manera como nos agrada. En Jueces capítulo 2, ¿verdad? Desde el versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo, oiga esto, versículo 7, Jueces capítulo 2, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, mientras Josué desarrolló un ministerio precioso, siempre le enseñó al pueblo a buscar a Dios. Recuerde que Josué en alguna ocasión retó al pueblo y les dijo: si ustedes quieren servirle a sus ídolos, háganlo, allá ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. ¿No le parece extraordinario eso, amado? Yo y mi casa. Qué bueno que usted y yo hagamos también eso. Yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Ahora no es tan fácil eso, pero vamos a hacerlo. Dice que murió toda esa generación, toda aquella generación que se levantó con Josué murió. Los ancianos que también sobrevivieron a Josué, pero luego dice allí: se levantó otra generación. Se levantó otra, porque las generaciones van pasando, ¿verdad? Toda generación pasa. Aleluya. Qué bueno, Jesucristo. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a la generación que viene? ¿Verdad? Y vuelvo y digo, por ejemplo, los pequeños que se están levantando, que para ellos no sea normal. La ideología de género es tan normal que se unan dos hombres. ¿Lo van a ver así? No, que ellos sepan que hay una maldad y un pecado ante los ojos de Dios cuando la gente hace cosas malas. Aleluya. Pero depende mucho qué enseñamos. Por eso no entretengamos la gente, enseñémosles la palabra. No cometamos el error de tantas iglesias cristianas que lo único que hacen es entretener a la gente con dinámicas, con juegos, con entretenciones absurdas, estúpidas, sin valor, que lo que hacen es que la gente cada día se mundanalice más y más y se olvide del Señor. Cada vez que usted y yo tengamos la oportunidad, enseñemos la palabra de Dios. Amén. Entonces se levanta una generación que no conoce a Dios, y obviamente eso trajo resultados lamentables, porque ya lo dijimos, amado, toda nación, toda congregación que se olvida de Dios va a enfrentar consecuencias devastadoras. De eso no hay la más mínima duda, ¿verdad? Ahora, como ellos
Como se levantó esa generación que no conocía a Dios, que no tenía conocimiento, mire los resultados en el versículo 11, ahí mismo de Jueces capítulo 2, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo. Oiga eso. Como se levanta una generación que no conoce a Dios, entonces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. Lo malo. Se olvidaron. Ahora le sirven a los Baales, ya no le sirven a Dios. Porque el día que cualquiera de nosotros se olvide de Dios, va a resultar adorando a los ídolos fabricados por el capricho del hombre. Que Dios nos ayude. Debemos usted y yo preocuparnos tanto por esta generación que se está levantando. Padre y madre de familia, preocúpese por sus hijos. Preocúpese. Hemos venido diciendo: deje una herencia. Y vuelvo y repito, no propiamente un edificio de 20 pisos, porque con el terremoto eso se viene a pique, como ha pasado en tantos lugares del mundo. Porque cuando hablamos de una herencia siempre pensamos es casa y carro. No, olvídese de eso. Deje una huella marcada en sus hijos. Que ellos digan: tuve un padre, tuve una madre que me enseñaron a orar, que me enseñaron a buscar a Dios, que me enseñaron a estudiar la palabra, que me enseñaron que nada es más importante que Dios. Aleluya. Eso es. No es lo que cantamos. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. No lo cantamos por aquí. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Pero tengo reunión ahora con la junta directiva de la empresa y salgo a la mitad del culto. Pero yo canté que el Señor es la persona más importante en este lugar. Gloria. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción tan. Amén. Enseñémosle a la gente que lo más importante es Dios, su gloria, su presencia, su poder. No es lo que enseña Cristo. El Señor dijo: ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero pierde el alma? Pero pierde el alma. Gloria a Jesús. Murió un genio de la tecnología. Se fue. Aleluya. Y se fue el pobre allí, ¿verdad? Y era un genio de la tecnología. Steve Jobs, el genio de la tecnología. El Albert Einstein de esta última etapa. Pero murió, ¿verdad? Mire, ni siquiera los audífonos pudieron ahí echarlos en el cajón. Todo pasa, ¿verdad? Todo. Porque lo de Dios es lo que permanece. Entonces, es tan importante, amado, que nos preocupemos por la generación, por los hijos. Mire, hay algo para continuar. Mire que cuando, mucho antes de lo que hemos mencionado, Moisés está tratando con Faraón para que deje ir al pueblo. Cuando usted va, bueno, este no lo tenía aquí en el bosquejo, pero me viene a la mente. Vaya un momentito al libro de Éxodo capítulo 10. Vamos avanzando, les dije que vamos a redimir el tiempo. Usted me ayuda, ¿verdad? En Éxodo capítulo 10, cuando Dios está derramando las plagas sobre Egipto y Faraón no quiere dejar ir al pueblo, y Dios está derramando plagas sobre Egipto y Faraón se torna obstinado. Cuando usted va al capítulo 10 con ocasión de la plaga de langostas, y entonces Dios le ordena a Moisés para que le diga a Faraón que deje ir al pueblo, ¿verdad? Versículo 8 de Éxodo 10 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés responde: hemos de ir con nuestros niños. Oiga eso. Cuando Moisés le dice a Faraón: deje ir al pueblo de Dios, Faraón dice: bueno, listo,
Se van a ir. A ver, ¿quiénes son los que van a ir con ustedes? Moisés responde, dice, hemos de ir con nuestros niños. No vamos a dejar a nuestros niños en Egipto. Ellos se van con nosotros. Faraón dijo, si se quedan estos niños aquí, pues los vamos a criar en la cultura egipcia. Los vamos a levantar en la cultura egipcia. Recuerde que los egipcios adoraban los becerros, los cuadrúpedos, adoraban las serpientes, adoraban los cuadrúpedos, los reptiles. Tenían un Dios para cada cosa. Faraón dijo, me dejan aquí los niños, los vamos a adoctrinar, los vamos a enseñar. Y el pueblo dijo, no, vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, aún con nuestras ovejas, con nuestras vacas, porque es nuestra fiesta para el Dios del cielo. Por eso, papá, mamá, ¿dónde están hoy sus niños? Si están en la escuela dominical, qué bendición. Papá, mamá, ¿están todos sus niños en la escuela dominical hoy? Hoy día del Señor. Hoy día del Señor. Para nosotros hoy es el día del Señor. Así lo hemos aprendido, ¿verdad? Hoy estamos aquí en la iglesia. Qué bueno cuando crecimos con ese principio santo para el Señor. Hoy en casa no queda nadie. En casa, donde estamos nosotros, todos nos vamos para el culto, ¿verdad? Y me llega visita. Mire, llegó visita y están aquí, gloria a Cristo. Amén, qué bendición. Y cuando llega mi familia, me llega, vamos para, ellos saben que el domingo estamos en la iglesia, ¿verdad? Ellos lo saben que el domingo estamos en la iglesia. El domingo no es el día para ir de compras, no es el día para hacer trasteo, bueno, una mudanza, porque trasteo en otro lugar suena un poco mal y de pronto nos están viendo a la distancia. Es una palabra que se oye mal en otro país, en otro lugar. Una mudanza, cuando se cambia de apartamento. ¿Por qué lo hace el domingo? No, hágalo entre semana. No, es que entre semana tengo que. ¿Y el domingo qué? ¿Verdad? El domingo no es como hace mucha gente para purgarse. ¿Por qué no se purga entre semana? ¿Por qué tiene que ser el día domingo? ¿Qué el día domingo? No, así lo aprendimos de la palabra. El día domingo estamos en la iglesia. Y después de estar un tiempo ya todo el día en la iglesia, en la noche me voy con mi esposa, con algunos hermanos. Nos vamos al refresco, al café, a la pizza, a la hamburguesa. Pero no para otro lado. Oiga, si hiciéramos eso, ¿verdad? Hay gente que los domingos para negocio, ¿no? Entonces tenemos una fiesta solemne. Pero les hice una pregunta: ¿dónde están sus hijos hoy? Papá, mamá, ¿están aquí en la clase? ¿Están recibiendo la palabra? Bueno, un poquitito pensativo nos deja esto. Dios bendiga a todos los padres que tienen hoy a sus hijos aquí. Y si no están, preocúpese a partir de la fecha. No descanse. Preocúpese, llore. Era una nota aquí para ver que Moisés dijo: vamos a ir con nuestros niños. Amén. Gloria al poder de Jesucristo. Ahora, mis amados, entonces nos queda muy claro esto. Tenemos que dejar una huella marcada. Deje una herencia en sus hijos. Dejemos una herencia en estos adolescentes. Bueno, no les digamos adolescentes porque ya usted sabe, hay que decirles prejuveniles o como les decimos, ¿verdad? Porque adolescentes no, ¿verdad? Ya adolescentes, y me miraron un poco serios. Entonces, yo evito problemas. Mejor estos días nos vemos. Y entonces, dejemos una huella, una herencia. Porque en cualquier momento nos vamos los adultos. Aquí hay una generación, hay un promedio aquí de personas adultas. Hay dos opciones:
podemos ya partir con el Señor si suena la trompeta. O, ¿cuál es la otra opción? Podemos partir con Dios. Ay, hermano, no me hable de muerte, íbamos bien, gloria a Cristo, ¿verdad? Sí, mire el pastor que hace poco partió, dejó 5 jóvenes. Partió muy joven, más joven que nosotros. Y estaba un día contento, ¿verdad? Allí lleno de gozo. Y en la noche parte a la eternidad. Lo lamentamos, le acompañamos en el funeral, lloramos, pero es la ley. Pero si una persona parte, entonces ¿qué le queda a sus hijos? Amén. Lo que vale es lo de Dios. Usted tiene que tener muy en claro eso. Pero hay otra opción. Sí, hay otra. Por ejemplo, si se va, si ya papá y mamá están en una edad ya promedio, 50, 60 añitos, ¿verdad? Y los chicos ya están formando su hogar aparte, porque hay que animarlos también para que formen un hogar. No se quede con un soltero, con una solterona. Ay, hermano, porque no. Cásese, hijo. Pídele, si es el varón, hijo, pídale a Dios una buena esposa. 5 días de ayuno y oración, gloria a Cristo. Pídale a Dios una buena esposa, una mujer que lo anime a ir a la iglesia, no como están haciendo muchas mujeres que quieren sacar al esposo de la iglesia. Hijo, mi esposa, con nosotros hemos tenido muchos chicos en la casa. Alejandro se casó. Usted no se me queda aquí soltero. Listo. Entonces Alejandro se casó, está muy contento, allá sirve en la iglesia, es líder de un grupo de alabanza. Damari se casó con un panameño y también. No te quedas aquí, mamita, ya va llegando la edad. Fuera en el nombre de Jesús, gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Por ahí me quedan otros, pero que los sacamos. Aleluya. Amén. Qué bueno es Dios. Claro. Entonces ellos se casan, y aún allá en el matrimonio que sigan conservando las enseñanzas de la palabra. Que ese jovencito no vaya a golpear la esposa, ni esa jovencita por allá se vaya a portar mal. No, que sigan conservando los principios de la palabra. Qué bueno es el Señor, amén. Alabado el poder de Jesucristo. Que Dios nos siga ayudando a todos. Quedamos allí, mi amado, en Deuteronomio capítulo 6. Bueno, aquí agregamos otra partecita. En Deuteronomio capítulo 6, creo que allí nos quedamos en la ocasión anterior, y entonces, bueno, sigamos avanzando. Mire la importancia de este tema. Miremos cómo Dios le traza una orden al Padre para que transmitiera la palabra, el concepto divino, los principios santos extractados de la palabra. En el versículo 5 del capítulo 6, primeramente Dios le da aquí una orden al pueblo, y obviamente está tratando con el padre, la madre, con el adulto. Le dice, versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De allí parte todo. Amarás a Jehová tu Dios, pero no de cualquier manera. Dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, el padre de familia, desde muy tierna edad, tenía que instruir a su hijo. Ahora, miramos algo muy maravilloso. Bíblicamente la educación comenzaba en el hogar. Bíblicamente la educación comienza en el hogar. Dios le dice al padre de familia, estas palabras que yo te mando hoy, primero, van a estar en el corazón. Segundo, las repetirás a tus hijos.
Oiga esto: hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oiga, amado, mire, pueblo, mire, si nosotros tuviéramos en cuenta este principio, hermano, se produciría una revolución de la cual todavía no tenemos nosotros idea. ¿Sabe cuál es el problema? Bueno, yo les dije algo. Hay personas hoy muy expertas en el tema de la educación. Hay personas muy expertas en el tema de la educación. Ahora, bíblicamente, la educación comienza en el hogar, porque allí es donde el niño, donde el nene, la nena van a aprender las primeras palabras. Mire, por ejemplo, Jaime Andrés, uno que anda por ahí, ¿verdad? Uno bonito. Jaime Andrés ya dice papá y ya dice mamá y ya dice pastor, y me señala el carro. Él ya sabe cuál es el carro. O sea que me está diciendo que le tengo que dar una vueltita. Eso es lo que el hombre me está diciendo. Ya dice papá, ya dice mamá, ya dice pastor. O sea, creo que era yo, ¿cierto? Bueno, ¿dónde aprendió él? Esas primeras palabritas las escucha de papá, de mamá. Porque en el hogar es donde el niño aprende las primeras palabras, y las aprende de papá y de mamá. El problema es que nosotros le entregamos la educación de los hijos a extraños. Ese es el problema. Se le entregó la responsabilidad de la educación a extraños. Uno ve nenes que se lo llevan desde bien temprano y llegan hasta por la noche, porque papá y mamá trabajan demasiado. Y no es que sea malo el trabajo, es bueno el trabajo, porque si no trabajamos, ya usted sabe, no hay almuerzo y yo quiero almorzar. Entonces, pero hoy una persona se involucra tanto en un trabajo que no le importa perder los hijos, no le importa perder la familia. Bueno, no es el caso, ¿verdad? Pero tratemos esto. Entonces, hay personas tan entregadas a un trabajo, y el trabajo es bueno. No como dicen por ahí algunos vagos, que el trabajo es una maldición. No me la cambie. No, el trabajo es una bendición. Pero cuando ese exceso de trabajo rompe el límite, de tal manera que un padre y una madre de familia no tienen tiempo para un hijo. Entonces, hoy el error que cometimos es que se entregó la educación de los pequeños en extraños, y se llevan los niños y vuelven hasta la noche. Terrible. Por eso entonces el pequeño pasa una cantidad de años, 3 años en el kindergarten. ¿Sí? ¿Son 3 años en el kindergarten? 5 años en el kindergarten. Luego los 5 de la básica, 10. Luego los 6 de la secundaria. ¿Cuánto llevamos? Mire, ese chico, esa nena llevan cualquier cantidad de años lejos del hogar. Y entonces la influencia tan terrible del mundo exterior. Usted sabe que cualquier palabrita, mire, un chico no conocía un término que es muy utilizado en los círculos juveniles, y entonces llegaba temprano, pero un día parece que se demoró. Un jovencito, un chico todavía, y el papá lo llama y le dice: hijo, ¿por qué se demoró? Dijo: papá, fue que salí a comer algo con unos manes, o sea, con unos compañeros. Entonces el papá lo llama y le dice: hijo, pero ¿por qué se demoró? Ya a esta hora usted tiene que estar aquí. Papá, es que me encontré con unos manes y me fui a comer por allá, no sé qué cosa. Papá se sorprendió. ¿Dónde oyó esa palabra? ¿Dónde la escuchó?
¿Quién se la enseña? Afuera. Afuera. Manes. O sea, el plural de man. Con uno, por decir que con unos compañeros, ¿verdad? Entonces, la gente aprende, ¿verdad? De lo que escucha. Entonces yo a un joven le dije: hermano, si usted deja de buscar a Dios, va a desubicarse en su vida cristiana. Dijo: hermano, es que he tenido mucho trabajo en la universidad y si no cumplo, pailas. Paila. Eso es donde se fríen las tajadas. Suena un poquito graciosito, pero para que usted se dé cuenta la influencia, ¿verdad? Pues cuando dijo paila, yo inmediatamente pensé fue en el almuerzo. Y como tenía hambre, entonces, paila, ¿qué es eso de pailas? Pailas, ¿verdad? Y él no sabía ese término. Él no lo sabía. Fue un muchacho que llegó del exterior. Él no sabía ese término porque allá en el país de donde él venía, pailas es lo de freír las tajadas. Pero aquí me dijo pailas. Eso se le grabó, fue a usted allá. Porque cuando usted llegó, yo fui y lo recogí al aeropuerto. Usted no conocía esas palabras aquí. Gloria a Cristo. La influencia. Total, mi amado, que les dije que el error es que hoy se entregó la educación en manos de terceros. Y es el error. Porque bíblicamente la educación comienza en el hogar. El padre tenía que repetirle la palabra a su hijo. Se la repetía. Y cuando estuvieran en la casa, tenía que seguir hablando la palabra. Si me ayuda con el texto rápidamente, me quedan unos minutitos. Me quedan aquí unos minutitos. Ahí en Deuteronomio, ahí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7, ahí está, dice, ahí está, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. El padre tenía que estar hablando continuamente esa palabra en casa. Dice, y andando por el camino. Mientras esperaban que pasara el autobús, iban por el camino, el papá iba allí tomado de la mano con el chico y le iba hablando de la palabra. Ahora, como si eso fuera poco, cuando se iban a acostar, cuando se levantaran, tenían que, ahora sí el versículo siguiente allí, el 8, entonces aparte de todo esto, dice, tenían que atarlas como una señal en las manos. En el versículo 9 las tenían que escribir. Mire, era un bombardeo de palabra. Hay espacio para transmitir la palabra en el hogar. Hay espacio para transmitir la palabra en el hogar. Hoy tenemos tantas fuentes de información. Dicen que la familia se desintegra bajo el mismo techo. Por ejemplo, hay lugares donde la familia se sienta en casa y aquellas épocas tan hermosas, ¿verdad? Cuando se oraba, se agradecía a Dios por los alimentos, ¿verdad? Hubo una familia que antes de cada comida, eso era un culto, hermano. Mire, había una familia que se sentaban todos a la cena, al almuerzo. Cada uno tenía que decir un texto bíblico, cantaban un coro, oraban. Era un culto, hermano. Se quedaron pensativos. Gloria a Cristo. ¿Cómo? Sí, era un culto antes de la cena, del almuerzo. Hoy no. Mire que hoy, por ejemplo, se siente una familia, todos conectados con diferentes o en diferentes lugares del mundo. La familia se desintegra ahí mismo, bajo el mismo techo. El papá conectado por allá, ¿verdad? Todo mundo conectado, pero con cosas terrenales menos con Dios. Dijimos, por ejemplo, el error hoy en una casa de familia, dejar un televisor en cada habitación. Un error.
¿Quién controla los programas que está viendo? El jovencito, la jovencita, el niño, la niña. ¿Cómo? No, eso ni pensarlo. En cada habitación una pantalla de televisión. Por eso la influencia tan terrible del mundo. Por eso el pecado, tantas cosas, ¿verdad? Dijimos la irresponsabilidad de un padre o una persona adulta dejarle a un niño de 3, de 4 añitos un dispositivo móvil. ¡Qué error! El mal tan terrible que se le está haciendo a ese pequeño. ¿Quién lo controla? Las cosas que él ve. ¿Quién lo controla? ¿Quién le dice eso no? Y mire que por ahí se ven. Ahora, no estamos diciendo que no se le pueda dar un chancecito, pero usted tiene que estar muy atento. Se dice, dicen los expertos hoy, que la generación que se está levantando no tiene una etapa de niñez. Por eso los chicos de 10, de 12 años ya quieren probar las drogas, ya quieren probar las cervezas, ya quieren, la gente lo habla como algo tan normal que ya a los 10 años un niño ya tiene relaciones sexuales. Terrible, tremendo, ya le gusta la pornografía, ya. La generación que se está levantando no tiene una etapa de niñez. Las niñas ya quieren colocarse el jean ajustado, ya quieren aplicarse maquillaje, oiga, tremendo, impresionante todo esto. La influencia del mundo exterior. Dios es tan sabio que Dios pasa a cada ser humano por diferentes etapas. Nadie nace adulto. Dios es tan sabio. Cuando el ser humano sale del vientre de mamá, va a entrar en una etapa de niñez. De niñez. Todo ser humano tiene que tener una etapa de niñez. Pero parece que los chicos de hoy no la tienen. Ellos ya quieren actuar como adultos por la presión exterior. Quieren probar el sexo, quieren probar las drogas, quieren ver pornografía, quieren ver películas de violencia, quieren esto, quieren. Alguien dirá, es que ellos son superdotados. Si son superdotados, encaminémoslo para que esa inteligencia sea aplicada al conocimiento de las cosas de Dios. ¿Le parece buena la idea? Por eso hay que tener una etapa de niñez. Usted enseña a sus hijos que tienen que tener una etapa de niñez. Mire, los que tenemos 50 años más, qué etapa de niñez tan bonita que teníamos. Nos regalaban carros. Yo tuve carro de bomberos cuando pequeño. Ese carrito de bomberos y ¿verdad? Jugábamos al trompo. ¿Se acuerda del trompo? Al trompo, a las canicas. ¿Se acuerda de las canicas? Sí, no, ustedes no tienen 50. Gloria. Aquí tenemos una generación, ¿cómo es que se llama? ¿La millennials? Okay, ¿cuál es la generación? Estos son puros millennials, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño tuve carro de bomberos. Y no propiamente a control remoto. Tenía que aplicarle el nylon y verdad, todo eso. Tuve carro de bomberos. Tuve caballos. Tuve, ¿qué más? ¿Qué más? Carro de carreras. Sí, ¿verdad? Tuve el carro de verdad. Lo tuve después que me casé, gloria a Cristo. Entonces tuvimos una etapa de niñez. Hoy en esta descomposición. Entonces vuelvo y digo, el niño de 10 años ya quiere tener relaciones sexuales. Ya quiere mirar pornografía. Ya le gusta la droga. Ya se va con los amiguitos a compartir conversaciones sucias. Y por eso él llega hablando. Por eso usted tiene que ejercer una influencia bíblica, poderosa, maravillosa, sobrenatural en la vida de ese niño. Y las niñas, tú también tuviste una edad de niña, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, ella todavía tenía muñecos y muñecas. Y como ella salió tan jovencita al ministerio, como mi esposa salió tan jovencita, ella terminó su secundaria,
¿verdad? Y salió muy jovencita al ministerio desde muy niña, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo será que ella todavía tenía muñecas, muñecos? Yo tuve que regalar un poco de eso, gloria a Cristo. Y le dije, le voy a dar regalitos más serios en el nombre de Cristo Jesús. Pero qué tapa tan bonita, las muñecas. Y muñecas bien vestiditas, decentes, ¿verdad? Por lo menos con una faldita que muy discretamente cubriera la rodilla, por lo menos. La niña le regalan el Barbie, por eso la niña ya quiere colocarse los jeans ajustados. Y quiere el maquillaje, y quiere lucirse, y quiere pavonearse, y quiere llamar la atención de los corruptos, de los carnales, de los inmorales, de los pervertidos. Por eso tristemente tanta mujer afectada por la violación, ¿verdad? Tristemente, triste, lamentablemente. En estos días salió por ahí un estudio en los periódicos de esa tasa de crecimiento de embarazos en niñas. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron por ahí? Como usted le buscar en internet, mírelo, ¿verdad? Ya salió por ahí ese estudio de cómo los gobiernos aquí en América Latina están tan preocupados por el alto crecimiento de la tasa de embarazos en jovencitas, ¿verdad? Por la misma presión. Usted, papá y mamá, tiene niños, enséñele que ellos están en la etapa de niños. Enséñele, hay una etapa que piden algo, espere que crezca un poquitito más, espere que madure un poquitito más. ¿Le parece buena la idea? Amén. Porque si no, se le va a llenar el hogar de solo Barbies, ¿verdad? Se le va a llenar de eso. Gloria a Cristo. Ejerce una influencia, mi amado. Ahora, bueno, esto nos da aquí temas tan impactantes, pero ya cerramos. Miremos a la luz de la palabra dos ejemplos rápidamente para entregar este tiempo en la presencia del Señor. Es importante, amado, tener en cuenta todo esto. Cada persona adulta, padre de familia, madre de familia, debe dejar una huella. Debe marcar esa huella. Debe dejar un legado. Debe dejar una influencia. Amén, gloria a Dios. En el caso, hay un ejemplo que no lo podemos pasar por alto. Hay muchos en la palabra. Porque qué bueno que en la palabra tenemos un contenido tan poderoso, tan hermoso. Mire, tiempo faltaría, como dijo el autor de la lista allí de los héroes de la fe. Tiempo faltaría. Pero tenemos que marcar esa influencia, dejar esa huella marcada, ejercer una influencia. En el caso de Cristo, en su etapa de niñez, vemos la influencia de su padre adoptivo José y de su madre. San Lucas, vaya San Lucas, lo tenemos allí rápidamente. San Lucas capítulo 2. Bueno, hay ejemplos a lo largo y a lo ancho de la palabra, pero por razones de tiempo no los podemos tomar todos. Amén. Y es tan importante enseñar y enseñar. Y Dios bendiga a todos los niños de la iglesia. Dios bendiga a todos los prejuveniles. Dios bendiga a todos nuestros jóvenes. Y con la ayuda de Dios nos vamos a esforzar en dejar esa huella. Pero hay que comenzar desde muy tierna edad. Desde muy tierna edad. Desde muy tierna edad. ¿Se acuerda lo que dice? No voy hasta allá porque usted lo sabe. Hay un auditorio que es muy experto en la palabra. Solamente miremoslo aquí y nos vamos al ejemplo. Pero si me ayudan allí en pantalla, Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Sí está? Ahí está, mírelo. No lo mire allí, miremoslo en pantalla, únicamente en pantalla. Aquí está. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Les dije que el edificio de 20 pisos, sin pretender ser un aguafiestas y sin pretender dañarle la proyección al arquitecto, al ingeniero,
Un hermano me preguntó: ¿y usted qué es lo que le pasa con los ingenieros? No, somos buenos amigos, gloria a Cristo. Amén, aleluya. Tranquilo. Gloria a Dios. Sin pretender dañar el proyecto, pero el proyecto más sólido, grande, poderoso en la vida de una persona es cuando lo instruyen en las cosas de Dios. Instruye al niño en su camino, enseñarle las cosas buenas, la honestidad, la honradez, los valores, lo que la palabra enseña. Instrúyalo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y le dije, amado, entonces queremos cerrar esta parte aquí mirando dos ejemplos, y hay uno que no lo podemos pasar por alto, y es el ejemplo de Cristo en su etapa de niñez. La vida de Jesús en su etapa de niñez, la influencia de sus padres, su padre adoptivo José, su madre María. Qué ejemplo, qué instrucción. Le dije San Lucas, ¿verdad? Capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 40. Sí, ahí está, San Lucas 2:40. Dice, hablando de Cristo, era el niño, dice, y el niño, porque Cristo tuvo su etapa de niñez. El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este niño va creciendo. Este niño está en un entorno difícil, pero está la influencia de sus padres. Mire lo que dice el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años sus padres iban y lo llevaban. Lo llevaban, así como cuando usted enseña al niño a venir todo el día domingo al templo. Usted lo enseña, le habla y le dice, hijito, ven acá, nene, ven acá, nena. Hoy no es día de paseo. En la tarde, después de que hayamos primero al templo, luego en la tarde vamos al helado, vamos al refresco, vamos allí. Pero primero Dios. Amén. Qué importante es, qué importante. Ahora, bueno, que venga papá y mamá, porque hay algunos padres y madres, váyase usted para el templo, y ellos que se quedan haciendo en casa. Amén. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Versículo 42. Cuando tuvo 12 años, mire esto, cuando Jesús estaba en esa tierna edad, 12 años, por aquí hay algunos chicos de 12 años, ¿verdad? 12 años, dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando termina la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Oiga eso. Después de buscarlo 3 días. Versículo 46, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pregunta: ¿quiénes enseñaron al niño Jesús a venir al templo? ¿Quién se lo enseñó? Sus padres. Son los padres los que enseñan a un chico a venir al templo. Es papá y mamá, ¿verdad? En el colegio le van a decir, no, ¿quién dijo de templo? ¿Qué cuento de templo, chico? Hay que vivir la vida, hay que ir a la fiesta, hay que darle lugar a la ideología de género. Esto, amén. ¿Quiénes le van a enseñar a los hijos a venir al templo? Papá y mamá. Estamos hablando de dejar una influencia. ¿Quién enseña a los hijos a venir al templo? Papá y mamá y los adultos. Bueno, un minuto de silencio. Gloria a Cristo. Amén.
papá y mamá. Ahora, ellos le enseñaron al niño Jesús. Ahora, le enseñaron tanto que en alguna ocasión, cuando se termina la fiesta, ellos van regresando, pero de repente ven que el niño no está. Vamos a ver qué pasó, no lo vemos. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Vamos a mandar un mensaje de texto. Mandemos un WhatsApp, un mensaje de texto. Coloquemos un sistema satelital de ubicación. No. Se regresan. Oiga, mire qué cuadro tan hermoso. Lo buscan 3 días. 3 días buscando al pequeño. Regresan a Jerusalén. Dice que lo buscaron entre los parientes. Pero 3 días después, versículo 46, lo encuentran en el templo. Versículo 46. Ahí está. Lo encuentran en el templo. Ahora, no lo encontraron como tantos jovencitos mandando papelitos, ¿verdad? Mandando piedritas, tal vez chateando ahí en pleno culto, ¿verdad? Allí manda. No lo encontraron por allá molestando, dando una vueltita por el parqueadero, como hace tanta gente. Va a ir una vueltita y vuelven y se levantan y vuelven y van. Oh, qué desastre, Dios mío. Qué desastre, Señor. Gloria al poder de Jesús. No, cuando ellos van al templo, dice, 3 días después lo encuentran en el templo. Está sentado. Enséñele la reverencia. Enséñele a diferenciar los espacios. Cuando su hijo entra al templo, si está, no, hijo, aquí no es para comer, no es para correr, no es para jugar. Hijo, hay un espacio, vamos allí. Allí nos comemos el refrigerio, allí tomamos el refresco, allí. Pero cuando entramos al enséñele para que él aprenda a diferenciar los espacios. Amén. ¿Será que lo podemos lograr? Les dije que cuando, por ejemplo, una persona encargada del orden corrija a su hijo, valore eso. Yo le doy gracias a mis pastores que desde un comienzo me enseñaron eso. Yo conocí a Cristo ya a una edad adulta. Cristo me rescata a una edad adulta. Pero le doy gracias al Señor que desde el primer día que entré a ese templo me enseñaron a respetar las cosas de Dios. Por eso es que hay niños que miran el templo como cualquier cosa. Qué triste eso. Hay niños que miran las cosas de Dios como cualquier cosa. ¿Qué legado le vamos a dejar? No va a respetar. Lo único que aprende es a burlarse y burla, ¿verdad? Aleluya. Bueno, yo quiero terminar aquí. ¿Me permite otros momentitos? Amén. Santo. Entonces, cuando ellos van al templo, ese niño de 12 años no está en una actitud irreverente. No está enviando mensajitos por allá como tanta gente enviando mensajes en pleno culto. Qué irrespeto, amado. En pleno culto manda. No. En el templo nos venimos a encontrar con el Dios del cielo, amado. Enseñe eso. Enséñelo, papá. Enséñelo, mamá. Hermano adulto. Y les dije que, por ejemplo, cuando una persona encargada del orden corrija a sus hijos, respete esa corrección. Porque se dio el caso de corrigieron a un pequeño y se molestaron los adultos. No haga caso. No le pare bola a eso. No le ponga atención. Oiga, amado, el daño tan grande que se le está haciendo a ese niño. Un daño irreparable. Porque ¿sabe usted que hay personas que les hacemos un daño irreparable? Si ese chico no aprende a respetar a Dios, mucho menos va a respetar a otras personas. Si no aprende a respetar a Dios, ¿verdad?
si no aprende a respetar a Dios, si no aprende a respetar las cosas de Dios, ¿qué podemos esperar nosotros de ese futuro de esa persona? ¿Qué podemos esperar? Entonces enséñele. Si algún encargado del orden que tiene autoridad de Dios corrige a su hijo, entonces usted le dice: hijo, hija, vamos a someternos a esa corrección. Que no se deja, es que todo se la dedica. No cometamos más errores de los que hemos cometido hasta la fecha. No cometamos más errores, amado, porque un error sigue llevando a otro error. Amén. Entonces, si se corrige al pequeño, listo, hijo. Se le hace un llamado de atención, listo, hijo, vamos a acatar. Ahora, qué fascinante para un hijo ver que sus padres obedecen. Ver que sus padres obedecen. Si un encargado del orden le dice al papá, llega toda la familia, viene papá, viene mamá, vienen los chicos, y muy amablemente, Dios le bendiga, mira, ubíquese allí, y todos obedecen. Esos chicos dicen: yo tengo un padre excelente, y eso va a quedar en ellos. Eso va a quedar en ellos. Pero si aquí, mano, los daños tan irreparables que estamos haciendo en esa generación. Por eso cada día se va a levantar gente más rebelde. Bueno, que no sea por aquí eso, ¿verdad? Dejémoslo por allá en Afganistán, en Pakistán, Uzbekistán y Afganistán, ¿verdad? Se levanta esa generación rebelde. Lo que Dios decía al pueblo: que no sean como sus padres, generación contumaz, generación rebelde que nunca obedeció a Dios. Amén. Bueno, este puntico nos ayuda. Entonces, si le sugieren que ubique la partecita adelante, listo, obedezca. Gloria al nombre de Jesús. En días pasados, en una actividad, me hicieron a mí pasar a una plataforma y obedecí. Y yo estaba un poquito, no era que estuviera lejos, estaba cerca, pero desde allá me hicieron que viniera a la plataforma y yo obedecí. Gloria a Cristo. Obedecí porque primero me estaban mirando Dios, que es el que primero nos ve, y luego estaban mis compañeros de ministerio. Ahí estaban todos mis compañeros de ministerio. Ellos me miraron también a mí. Ellos me miraron. Cuando ellos se dieron cuenta que a mí me hicieron así, ellos de vamos a ver si el hombre obedece, vamos a ver. Y obedecimos. Y aquí estamos, amado. Amén. Entonces papá y mamá obedecen. Bueno, ¿en qué queda esta parte? Él está en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Cuando una persona está sentada, quiere decir está reverente. En medio de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los grandes eruditos en la ley de Moisés. Eruditos, ¿verdad? Los teólogos más renombrados en cuanto a la ley de Moisés. Y él les oía y les preguntaba, oyéndoles y preguntándoles. Dice el versículo 47: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, ¿verdad? Y luego sus padres le preguntan: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y él responde en el versículo 49: porque me buscaba y no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Dice el versículo 51: descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Oiga, esa parte me agrada. Cuando termina ya todo ese escenario, entonces vuelven a Nazaret, que era el lugar donde Cristo se había criado. Dice, ¿cuál es el versículo? Donde nos dice allí, es verdad, el 51: descendió con ellos, vuelve a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Como era un niño, estaba sujeto a papá y mamá. No levantó la voz en casa.
No impuso órdenes. Hoy las cosas se cambian. Hoy, ¿cuántos muchachos hoy le imponen la orden a papá y mamá? No, ¿quién dijo eso? Bíblicamente, en casa ordena papá y mamá y se acabó el tema. Esto nos deja pensativos, ¿verdad? ¿No es lo que enseña la Biblia? ¿No es lo que enseña la palabra? No es lo que enseña la palabra. Dice que ese niño estaba sujeto a ellos. Mire, cuando sus hijos le falten al respeto, arregle cuentas, no pase por alto. Bueno, comenzamos a nadar contra la corriente aquí. Amén. Cuando sus hijos falten al respeto, corríjalos. Y si es necesario la vara se usa. No va a triturar, no va a acabar, no va a maltratar. No, sencillo. Usted tiene la vara. Hijo, faltó al respeto. La vara. Nadie le gana en sabiduría a Dios. Ay, como los psicólogos modernos. Ay, cómo va a tocar. Con el respeto si hay algún psicólogo, alguna psicóloga, ¿verdad? Pero por encima de ese criterio está lo que Dios enseña en la palabra de Dios. Bueno, ¿quiere dar una ofrenda de aplauso? Dela con toda libertad, amado. Dela. No hay problema. Aquí se alaba, aquí se glorifica, aquí se exalta al Señor. Si usted está en casa, papá, mamá, nunca vaya a permitir que esa autoridad la pisotee. Nunca lo permita, ¿verdad? Si usted es el que trabaja, si usted es el dueño de esa casa, primero Dios y usted, ¿verdad? Entonces usted debe imponer las órdenes allí. Bueno, esto deja un poquito pensativa a la gente, ¿verdad? Y si el chico falta al respeto, corríjalo. Este niño estaba sujeto a ellos, estaba sujeto a sus padres. Y fue creciendo, entró en el ministerio, o mejor, se ubicó en el ministerio que Dios le había trazado y cumplió el propósito de Dios. Pero hay un ejemplo más. Les dije que miramos dos ejemplos. En el caso de Timoteo, cuando usted vaya allí a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos vamos alistando. Cuando vamos allí a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, se nos dice que hubo dos mujeres que ejercieron una influencia fuerte, grande, bíblica, espiritual en la vida de Timoteo. Le dije segunda carta, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo. Allí en el capítulo 1, gloria al poder de Jesús. Capítulo 1, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay otro texto que me quiero ubicar mejor allí. Santo es el Señor. Hay otro punto allí que nos ayuda a entenderlo mejor. Bueno, sí, miremos una partecita. El versículo 5. Cuando Pablo está saludando aquí a Timoteo en la segunda carta, recuerde que la segunda carta a Timoteo es el último escrito del apóstol Pablo. Él encabeza este saludo, comparte allí la bendición de Dios. En el versículo 4 de ese capítulo 1, segunda carta, Pablo le dice a Timoteo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo está hablando con un joven muy espiritual llamado Timoteo. En el versículo 5 le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo habla con Timoteo. Timoteo, un joven muy espiritual a estas alturas, tuvo la influencia de dos mujeres, su abuela y su propia madre. Pablo le dice: me acuerdo, Timoteo, de la fe que hay en su vida, la cual habitó primero en tu abuela y también en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Quienes le inyectaron fe
a la vida de Timoteo. Una abuela y una madre. Una abuela y una madre. Estas mujeres lograron influenciar a este joven. Logre usted influenciar a sus hijos. Y como si eso fuera poco, ahí mismo, en esa segunda carta a Timoteo, en el versículo 13 y 14, en el 13 Pablo le está diciendo a Timoteo que la maldad va a seguir, que las generaciones que siguen de aquí en adelante van a ser más malas, más corruptas, más perversas. En el versículo 13 le dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Los jóvenes, la generación que se está levantando, se va a enfrentar a otra generación más corrupta, más llena de pecado, más llena de inmoralidad, más rebelde, más contumaz. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo van a actuar allí nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando llegue ese momento? En el versículo 14 Pablo le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Colóquese de pie, mi amado hermano. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Oh Rey Todopoderoso, te alabo, Padre. Alabo y adoro tu santo nombre, Señor. Oh Dios, te doy toda la gloria, toda la honra. Padre, una vez más tu palabra santa ha sido colocada en el corazón de todo este pueblo, Señor. Dios de todo el universo, Dios de toda misericordia, aleluya. Tu palabra santa, tu palabra viva, tu palabra poderosa y eterna, tu palabra maravillosa, Señor, ha sido colocada una vez más en el corazón de todo este pueblo que hoy se ha reunido para proclamar, alabar, exaltar y engrandecer tu santo nombre, Señor. Permite que esta palabra quede allí grabada, Señor. Que esta palabra trabaje en lo más interno de cada vida, de cada corazón. Señor, que esta palabra quede impresa, Padre. Que esta palabra, aleluya, trabaje allí en lo más interno de todo aquel que la ha recibido. Oh, gloria a tu grande poder, Señor. Dios mío, necesitamos dejar una huella marcada en la generación que se está levantando. Padre mío, un día nosotros pasaremos. Un día toda esta generación de adultos pasaremos. Si tú te demorares unos días más, oh Cristo precioso, esta generación pasará. Pero se está levantando otra, Señor. Se está levantando una generación de niños, de pequeños, que muy pronto van a entrar en su etapa de juventud, Señor. Ayúdanos para que con sabiduría de lo alto, ayúdanos, oh Dios mío, para que con inteligencia y con sabiduría sembremos tu palabra, sembremos el conocimiento tuyo, Señor. Sembremos esta verdad que permanece para siempre. Yo voy a pedirle, amado hermano y hermana, que haga una oración por todos sus hijos. Todos hagamos una oración por los pequeños. Padre y madre, oren por sus hijos, por esos hijos que Dios le ha dado. Ore un momento por esos hijos. Y todos orando, mi amado, todos orando. Así tenga allí usted a sus niños de brazos, ore por ellos. Si sus hijos no están hoy en la iglesia, pregúntese por qué no están aquí y ore por ellos. Gloria a Dios por todos los niños que hoy están en la clase de escuela dominical, que están aprendiendo de Dios, que están aprendiendo de las cosas de Dios. Démosle gracias a Dios que no estamos preparando delincuentes para el futuro. No estamos preparando delincuentes.
No estamos preparando instrumentos para el infierno y las tinieblas. Estamos preparando una generación que le va a servir a Dios. Estamos preparando una generación que le va a servir a Dios. Estamos preparando y levantando una generación que el día que usted y yo partamos de esta tierra, ellos predicarán a Cristo. Ellos predicarán la palabra. Ellos llevarán el mensaje de Jesucristo por todo lugar. Ellos van a sembrar valores que llevan a vida eterna. Ore por sus hijos, papá, mamá, padre de familia, madre de familia. Haga una oración reverente por sus hijos. Director y maestro de escuela dominical que está en esta hora, eleve una oración por todos los niños de la iglesia. Si tiene allí sus niños de brazos, ore por ellos. Ore, enséñeles a buscar a Dios. Enséñeles a venir al templo. Enséñeles la palabra. Aleluya. Pero si algún pequeño que es parte de su familia no está hoy aquí, ore, 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 ore. Si alguno de sus hijos no está hoy aquí, ore por ellos. Ore por ellos. Ore por esos pequeños. Dedique un momento de oración por esas vidas. Cuando se levante, cuando Dios recoja esta generación, ¿qué van a hacer ellos en medio de un mundo tan corrupto? Sus hijos, estos jóvenes, estos niños se van a enfrentar a una sociedad más corrupta, más perversa, más incrédula y más rebelde hacia las cosas de Dios. Oh, gloria a tu nombre. Aquí hay presencia de Dios, amado. Aquí hay gloria y presencia del Señor.